Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Están con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Bien, bien, viendo que el Canal de la Mancha es más ancho de lo que creíamos. Sí, Ya le ha pasado a una armada hace unos siglos también eso. sí. Mm. Y está con nosotros también Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, estoy acá en un puesto comando con un tal Douglas Bader, Ay, viendo nuestros Hurricanes listos para esperar a los unos. muy bien. Es que, bueno, vamos a ver evidentemente la batalla de Inglaterra, pero antes de adentrarnos en la batalla de hoy, voy a pasar unos parroquiales. Nosotros tenemos una web divina, se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. Ahí van a encontrar esta batalla y todas las anteriores. Las tienen en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Evox y en Spotify. Si de casualidad solamente nos están escuchando en Spotify o en Evox, pueden ir a la entrada de cada batalla y ver las imágenes de las que estamos hablando y aparte también volver a escuchar esta batalla y muchas otras. Si nos quieren escribir, nos escriben a historiasbelicasok@gmail.com, historiasbelicasok@gmail.com. Y si nos quieren donar dinero, vamos a estar Sí, felices. sí, Dinero y sí. especias, digamos. Sí. ¿Viste? Harina. Harina, Claro, sí. todas cosas que escaseen, latas, botellas vacías. Bueno, todo eso lo pueden hacer porque también está en nuestra web, nuestro crowdfunding, tanto en el exterior como en el interior de Argentina. Creo que no me falta nada más, pero sí, para que el algoritmo haga, vaya uno a saber qué cosa, pero nos ponga top of the top, ustedes tienen que interactuar, suscribirse, recomendarlo, compartirlo en sus redes, dejarnos comentarios y demás. Así que les dejo un segundo para que lo hagan, un, dos, tres, ya. Bien, y ahora sí, ¿qué vamos a ver, Don Laferrier? Si no me olvide nada. Ah, yo soy Karina Mariani. ¿Qué tal? Encantada. Te iba a introducir, pero bueno, nada. A ver, Adelante, vamos a ver, adelante. vamos a ver una batalla extraña, esta que se llama obviamente la de Inglaterra, ¿no? Que es una batalla aérea y más que y aérea por simplificar, porque implica un montón de cosas que tienen que ver con radares, inteligencia y un montón de cuestiones más. Pero esta es una batalla que lo hablábamos antes de empezar el programa con Jorge y con vos. Los alemanes podrían haber ganado y lo vamos a relatar durante el desarrollo de esto. Esta batalla estaba ganada para los alemanes, con lo cual podrían haber despejado la influencia aérea del Reino Unido sobre el Canal de la Mancha y abrir las puertas a la Operación León Marino, que era cruzar el canal y desembarcar. Así que esto estuvo muy jugadito, muy finito y pudo haber sido una derrota tremenda para el Reino Unido. Acá también me parece que vamos a ver algo que se va a trasuntar mucho también en el Pacífico, que es la importancia del poder aéreo para decidir las operaciones militares, algo que todavía no se comprende del todo. Y por último, lo que diría es que me parece que es un esfuerzo que va a afectar muchísimo el resultado de esta batalla, que es una derrota para los alemanes, Ya a lo que viene spoileaste. después, a lo que viene después, porque un año después de esto, en junio del 41, estos pibes al pibe Hitler y a otros más se les ocurre ir contra la Unión Soviética. Total, la iban a derrotar en que, Jorge, en 3 4 días, ¿no? Digamos, una Sí, por semana. supuesto. Claro, y se van con lo que les queda de la Fuerza Aérea esta, ¿no? Mm. Y se encuentran que los rusitos eran un poquito más complicados de lo que Mm. pensaban. A varios les ha El plan no pasado a lo era largo que de la que historia. se pensaban era pan comida esta y después iban a Rusia. Hay, Es- hay una discusión, y le tiro a Jorge, hay una discusión. Hay algunos que están diciendo, esto estoy haciendo un spoiler de un autor que comencé a leer, un australiano que se especializa en esto de la Operación Barbarroja, que el tipo dice una teoría más, no sé qué dirá Jorge, como que fueron a pegarle a la Unión Soviética pensando que así le cortaban un principal aliado que podía tener el Reino Unido en la guerra para sacarlo del juego. Recordemos que van antes de Pearl Harbor, ¿no? Sí. Así que él tiene esa mirada, no sé, eh, no, me parece un poco, aventurado. sí, un poco exagerado. Digamos, no es un país menor. No, no es, digamos.
Un argumento para un país del tamaño de Polonia, tamaño en sentido geográfico y Sí, de recursos y demás, sí, puede ser haber quitado el hierro y el carbón de Noruega y de Suecia, bueno, eso sí, pero un país de semejante volumen con una variedad de recursos muy enorme, sí, me parece una teoría un poco, una sí, teoría muy, muy siglo XXI. Voy a decir algo puede original, ser, no importa si vale o no. sí, puede ser, Además, yo creo, y acá me parece, porque nunca lo vamos a saber con seguridad, que atacaron la Unión Soviética porque se dejaron llevar por la ideología y las sí, protestas no, y todo eso lo que estoy venían totalmente de diciendo. acuerdo. Me parece más que nada eso. Mm. Pero también puede ser, y acá hacemos una digresión y volvemos, ¿no? Que ellos tuvieron una, entre comillas, buena experiencia en la Primera Guerra Mundial en ese frente. Sí, Porque recordemos que desde el Báltico hasta el Cáucaso, desde Kiev al sur, estaba controlado por el Imperio Alemán. claro, O sea total. que no les fue mal, Mm. no sé, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que también pasa lo que pasa siempre, era otra guerra, otras Sí, condiciones, otra condición de Rusia. sí, también Eh, digamos, ¿no? Que era de todas las invasiones que sufrió Rusia desde Occidente, desde Carlos XII hacia adelante hasta este chico, ¿cómo es el petizo este que estaba en Córcega? ¿Cómo es? El hijo de una familia de mafiosos. usted dice a su majestad imperial, Napoleón Bonaparte. Bueno, Sí, sí. este, la más exitosa de todas fue la de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, o sea, en el sentido de Sí, que tuvieron un control efectivo del terreno e encima le impusieron casi le impusieron un gobierno nuevo a los sí. rusos, ¿no? Sí, sobre todo porque esa invasión de la Primera Guerra Mundial, que fue austrohúngara Sí. y alemana además, eh, hizo lo que no hicieron todos los otros, que fue, ni antes ni después, ¿no? Invadir y establecerse. ¿Cómo es Eh, eso? Claro, es decir, en vez de lanzar una invasión, vamos a llegar a Moscú y vamos a Sí. ocupar San Petersburgo y demás, no, fueron comiendo terreno y por el mismo estilo de guerra de la Primera Guerra Mundial se iban asentando. Mm. Entonces eso le daba una mayor cohesión y una mayor facilidad para sostener el frente. Está Todos bueno los eso, otros, mirá, no, no, no nunca lo vi así, che. Mira vos. y además esa idea de avancemos, nos establecemos y después seguimos avanzando, es lo mismo que le dice Guderian a Hitler después del fracaso de la batalla de Moscú y es lo que le cuesta a Guderian el cargo. Sí, Lo echan y por 2 años te se queda sin laburo. Es sí, sí, decir, sí, sí, es cierto. Bueno, en realidad la idea de consolidación que tenían los alemanes era ir matando la población a medida que avanzaban, ¿viste? Lo que veían sí, atrás. Es una sí, cuestión así cultural, mismo. Guille, ¿no entendés vos? No, no, pero si hubieran obrado porque mucha población los recibió a los alemanes como liberadores. Sí, totalmente. Y estos tipos Total. perdieron una oportunidad por salvajes. Sí, sí, no, bruto. ¿Paso, Eh, Jorge? Sí, sí, pasemos a la primera porque está lo que bien señaló Guillermo. Acá está el Cuando canal. Canal prácticamente inglés, termina, ¿no? Canal sí, inglés. no, el Canal de la Mancha. Ah, Eh, mira vos. Les el, pido por favor, en estos días que hay tanta cosa, tanto debate sobre el colonialismo y demás, mantengamos calma. bueno, el Bueno, el caso colonial, de Francia es una república. ¿Cómo podés hablarla de que ha sido colonialista? No, no, es que jamás, ni no, se les ocurrió, nunca, ni no, ahora pero tampoco, ni nada. eh, ¿sabe lo que pasa? El colonialismo no hay que debatirlo, hay que aplicarlo. Tal No hay que cual, perder el eso tiempo. aplaudo, pero totalmente, Exactamente. totalmente. Pero es que ellos lo Eh, aplican y lo debaten, hacen, hacen las bueno, cosas sí, mal. ahí Sí, tengo que reconocer, son franceses. No pueden hacerlo parejo, no les sale. Eh, Exactamente. bueno, virtualmente terminada la ocupación de Francia, ya Hitler viene planeando y viene preparando lo que, como bien dijo Guillermo, la Operación León Marino, que consistía básicamente en lo que, para los que vean el mapa, en este diagrama, de 12 grupos de ejércitos, atravesando el Canal de la Mancha, invadiendo el sur de Inglaterra, en distintos lugares para ir progresando hacia el norte de Londres.
¿Cuál es el problema que tenía este plan? Dos. Uno, muy importante, es la Armada Británica. Pequeñito. Claro, porque la Armada alemana no estaba en condiciones de frenarla de por sí. Y el No. otro, la Fuerza Aérea Británica. En el mecanismo de guerra moderna, como era esa en ese momento, el primer paso era eliminar a la Fuerza Aérea Británica para obtener el dominio del aire. Si los alemanes tenían el dominio del aire, podían controlar el acceso de la flota británica a atacar las flotas de desembarco y las áreas de desembarco. Eso que está diciendo quiere decir que el comando alemán por lo menos tenía una visión moderna del negocio, ¿no? Sí, Que no se sí, enfocaba sí, solamente en el problema naval, veía más claro, allá de eso. claro. Sí, Está ahí bien, hasta ahí estaba bárbaro, ahí tenían integradas todas las Fuerzas Armadas, claro. cada una con su misión y combinadas para poder hacer algo. Así que el primer paso era eh, cegar a la RAF, a la Real Fuerza Aérea Británica. Eh, Problema básico es que el encargado de eso era un gordito que se llamaba Goering Sí. y que tenía bastantes problemas. ¿Ya estaba en su etapa de morfinómano o no? Sí, 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 sí. ¿no? Sí, eh, después del 33, después de que llegan al gobierno, en una representación de los Nibelungos, Ajá. estaba tan drogado y se emocionó tanto que al cerrar los dientes se rompió una muela. Qué bueno. Sí, estaba ya ido. Que no Qué te ido. bárbaro. muerda. Sí, no, no. Y además de ser un buen piloto en la Primera Guerra Mundial, no pasó. Es decir, Sí. no, no fue más que eso. Ahora, ¿qué había del otro lado? Es decir, esto es lo que quieren hacer los alemanes. Pero ¿qué hay del otro lado? Si vamos a la página siguiente, vamos a ver a los protagonistas de ambos lados, pero vamos a empezar con los ingleses. El responsable de la defensa aérea, o sea, la fuerza de cazas, de protección, era Hugh Dowding. Este es un tipo importante, ¿eh? Es un tipo brillante y que venía preparando desde antes de la guerra, ¿m? Sí. Desde antes de la guerra, todo un sistema de defensa. Un sistema que se llamó el sistema Dowding y que después se perfeccionó. Ese sistema, ¿qué comprendía? Comprendía desde puestos de escucha, eh, porque en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial todavía había grandes megáfonos invertidos, digamos, para Sí. escuchar el cielo y oír los aviones, el empleo de radares de baja y alta altura, una inversión tecnológica a lo que los ingleses le dieron mucha importancia. Y después lo vamos a ver un esquema que es un poco complicado, y después todo un sistema de comunicaciones para que todo lo que se detectara fuera a pasar a, digamos, a un sector de procesamiento de esos datos para que luego entraran al comando y el comando definiera qué fuerzas debían moverse para detener la amenaza que se había descubierto y que se consideraba seria. Hay un temita con Dowding que es el tema de que en esa lucha que vos mencionás, tiene un tema también, hay una lucha interna en la RAF sobre quién Sí, predomina, ¿no? Sobre los bombardeos o los cazas, bombarderos o los cazas. Había sí, todo una discusión muy fuerte, ¿eh? sí. Y no solo eso, va a haber algo más. Va a haber algo más de eso. Así que Dowding va a hacer eso. Después, durante la batalla de Inglaterra, va a crear o promover un sistema que se llama de las grandes alas, de Big Sí. Wings, que era los ataques masivos a las formaciones alemanas. Ujú. Para eso contaba con la ayuda de Douglas Bader, que ahora vamos a ver quién es, Sí. que era uno de los jefes de escuadrón, eh, pero no fue un sistema que a sus subalternos o pares les gustara mucho, y aún hoy se discute si se empleó del todo o se empleó parcialmente. ¿Quiénes eran esta gente que estaba junto con él? Lane Mallory, Kit Park y William Sholto, que eran los jefes de los grandes grupos aéreos. Claro. Eh, y era tanta la discusión y lo mal llevados que eran con Dowding, que después de la batalla de Inglaterra, a pesar de que Dowding es el que la gana, con todo su sistema y su organización, estos tres, digamos,
le hacen la cama y lo voltean. Bueno, es parte de las burocracias, cómo funcionan, que es difícil a veces de entender, ¿no? Sí, sí. Dowding después va a pasar al Ministerio eh, Aeronáutico, va a participar en la fabricación de aviones, va a hacer un Mm. montón de cosas, pero Fuera del le pegó sistema, duro. sí. Sí, Eso es. sí, sí. Eh, Douglas Bader, que para los que lo ven es el que está saliendo de la cabina del avión, Ujú. es un gran piloto británico, Sí, una cosa espectacular, que en 1931, ya siendo oficial de la RAF, en una prueba acrobática sufre un accidente y pierde las dos piernas. sí, Se retira de la Fuerza Aérea, pero cuando empieza la guerra vuelve a incorporarse. sí. Así que es el piloto sin piernas de la RAF. Que hay una película genial, Sí, genial muy vieja que se puede ver en YouTube por ahí. sí, que la protagoniza Kenneth Moore, Gran actor. un actorazo. Eh, y este hombre, aún con esa limitación, es un gran piloto por sí mismo, es un gran conductor de los escuadrones que ponen bajo su mando, un hombre brillante. Y después de la batalla de Inglaterra, en un vuelo sobre Alemania, lo derriban. Sí, Bueno, y claro, el avión se estrella, lo sacan los alemanes. Hay creo que es Galland, sí, es el que, Galán, el que lo sí. va a buscar, y lo recibe y lo tiene muy bien. Va a estar en un famoso castillo donde estaban todos los oficiales importantes, Bueno, y trata prisioneros. de escaparse el tipo también. Claro, después se va a escapar. Pero Sí, hay se una escapa. cosa, como él pierde las piernas, Mm. gracias a la intervención de Galland, y acá hay una cosa curiosa, la autorización de Hitler, se ponen en contacto con la RAF para que la RAF envíe un avión y lance las piernas Sí, nuevas. señor. Sí, Así que señor. es toda una operación caballeresca muy Sí. extraordinaria, ¿no? De Galán Eh, tenemos que hablar algún día, ¿eh? sí, ese también, un Un as. superhombre, un Y as. fue, digamos, después de la guerra, comandante aéreo en la OTAN, ¿eh? Guarda. Sí, 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 un hombre, uno de los serios, digamos, un hombre serio. Sí, de los Eh, serios en una Luftwaffe que era un antro, loco. sí, 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 porque como siempre se dice, eh, el ejército era republicano, la marina conservadora y la Luftwaffe nazi. Ujú, Era, sí, bueno, debajo de estos comandantes ingleses, lo tenemos al comandante de la Fuerza Aérea, Hermann Göring, que como dijimos, sí, ya no estaba para esto, no terminaba de entender muy bien la tecnología nueva de la época, pero las tres flotas aéreas que van a operar en la batalla de Inglaterra tenían muy buenos comandantes. sí. Kesselring, Alias otro, el sonriente. sí, sí, otro gigante militar, Sí. un hombre que se desempeñó bien en todos los cargos que tuvo. Hugo Sperle, otro gran comandante de la Fuerza Aérea, que aquí va a tener algunas diferencias con la estrategia de la batalla, y Stumpf, que es el comandante del tercer grupo aéreo que va a participar y que también trabaja muy bien. Y hay un grupo aéreo italiano, Mm, porque Mussolini no se quería perder la fiesta, quería sí, tener sí. un héroe en el lugar, que es el de Fougier, un gran piloto que después va a morir en un accidente aéreo durante la guerra. Eh, con todo esto, ¿cuál es el plan general? Para los ingleses, obviamente, el sistema Dowding como aparato defensivo, que hay que ir probándolo, pero que funciona desde ya. Y para los alemanes, el sistema era destruir, sobre todo, en una primera etapa, los cazas británicos. En conjunto con eso, o a posteriori, según la oportunidad que tuvieran, destruirían los aviones más pesados, digamos los bombarderos. ¿Querés que vayamos a Eh, los avioncitos? Ese es el plan principal. Y vamos a ver qué pasa con ese plan. Vamos a los aviones porque así los conocemos un poco. Los, eh, la Fuerza Aérea se divide básicamente, muy primitivamente dicho, en aviones de caza, que son los protectores y los atacantes, y aviones de bombardeo, que son precisamente los que hacen los daños en tierra. Sí. Una fuerza aérea táctica, ¿no? Es decir, una fuerza aérea diseñada para apoyar a las tropas en operaciones. No es una fuerza aérea estratégica esta, ¿no? Exactamente. Eh, los protectores acá, básicamente para los alemanes, es el Messerschmitt Bf 109. Mm. Un muy buen avión, un Sí, muy buen avión. sí.
pero que frente a, frente al Hurricane inglés venía bien, frente al Spitfire le faltaba un poco de maniobrabilidad, pero seguía Sí, siendo un excelente avión de combate. sí, Problema de este, que luego lo vamos a ver, es el alcance. sí, No alcanza para cubrir toda la operación. Después tenían otro Messerschmitt, que es el BF-110, que está en el centro arriba. sí, Es un caza bimotor. sí. Este, Parecido al mosquito que sacan los británicos después durante la guerra, ¿no? Tiene una exactamente, onda, sí. un poco más delgado, digamos, de Sí, silueta. Estos cazas se llamaban destructores. ¿Por qué? Porque a diferencia de los 109 que protegían la flota aérea de bombardeo, iban a la cabeza limpiando el terreno de enemigos. Es decir, trataban de destruir lo que podía amenazar a la flota aérea sí. directamente. Después, en cuanto al bombardeo, los alemanes tenían la obsesión del Stuka. A mí me gustaba, che, ¿qué querés que? A mí el Es, Stuka, te digo, me gusta, no sé por qué, pero es un lindo avión. no, es un avión elegante, es muy lindo, presta muy buenos servicios, eh, como bombardeo en picado es espectacular, pero Sí. claro, tiene un problema. Tiene una velocidad de 250 kilómetros por hora Sí, nada. contra los casi 600 que podía alcanzar un Spitfire. Así que Sí, a estos, los Stukas los usaron en España, los tipos, ¿no? sí, sí, los usaron en Sí, la Legión Cóndor. Mm. sí, 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 sí. Y muy efectivo, Y teniendo en cuenta sí, que este era un avión para el portaaviones alemán, para el Lord claro. Zeppelin, se había hecho para eso. Eh, Y después tienen aviones un poco de bombardeo un poco más pesados. El Heinkel 111, que eh, es en este momento lo más pesado que tienen, sigue siendo un sí, bimotor, un buen avión con muy buenas prestaciones, sí. indudable, lo mismo que los otros dos aviones que lo van a acompañar. El Ujú, Dornier 117 y 117, que aquí no está, pero son muy parecidos, sí, y el Junker Ju-88. sí, Eh, Son bombardeos medios. ¿Cuál es el problema que tiene esta Fuerza Aérea Alemana? No tiene bombarderos pesados. sí, Es decir, hay muy poco, lo más cerca que tenían era un avión que se llamaba Cóndor, sí, que es parecido a un DC-3 pero con 4 motores. Pero el problema que tenía el Cóndor es que era tan largo de cola, que a veces se partía. Entonces no era muy confiable, digamos, para llevarlo muy cargado de bombas y demás. eh, Así que, primera limitación, para destruir cosas, los alemanes no tienen bombarderos pesados. mm, ¿Eh? Eso es un problema. Del lado inglés, ¿con qué cuentan? Vamos de lo más sencillo a lo más bueno. El Bristol Blenheim, un viejo avión, eh. tiene pinta de bombardero, Ah, es supuestamente, una caracha, loco. Es como una supuestamente ballenita. era como un Ah, caza pesado, pero no Sí. servía. esa primera generación de bombarderos que hacen los británicos en el periodo de entreguerra es una sucesión de desastres, ¿eh? De malos aviones. Exactamente. Servían para guerras coloniales, no para una guerra real, digamos. Bueno, después tenían el Bolton de Fian, que es una cosa rara, porque es un caza que detrás del Eh, piloto tiene una torreta de fuego como un bombardero. sí, Una, Terminó siendo una cosa pesada, difícil de maniobrar, eh, muy simpático. Digamos, como modelo es muy lindo de verlo, sí, pero no sirvió para nada. Y sí, después las dos estrellas. El Hawker Hurricane, sí. muy buen avión, muy Muy resistente. subestimado cuando obtuvo un papel preponderante. Era un buen avión, como vos Claro, decís, ¿eh? de hecho, durante la mayor parte de la campaña de Inglaterra fueron la masa de los cazas. Pero tal cual, y en la campaña en el norte de África también van a estar También, dando sí. vuelta en un ambiente de merda. Claro, y la gran virtud que tenían era que eran muy resistentes. Tenían una Sí, estructura que los hacía muy resistentes. sí, Y después la superestrella, que es el Spitfire. sí, Un superavión muy sí. maniobrable, muy veloz, Mm. muy efectivo, que de hecho los americanos van a hacer el Mustang P-51 sobre el modelo del Spitfire. Que lo supera, el Mustang Lo es una supera, barbaridad. pero hay una cosa, tiene la misma silueta cuando en los primeros modelos le recortan las alas para darle mayor superficie de vuelo, Sí. pero usa los mismos motores de Rolls-Royce Merlin que usaban estos. Ahora, hago una digresión acá para vos y para Karina, ¿no?
Pensá que estamos a cuánto que terminó la Primera Guerra Mundial, 20 y pico de años, ¿no? Ah, sí. Sí, 20 y pico claro. de años. El salto tecnológico que ha habido desde el 1914 hasta ahora en lo que es el tema aviación es impresionante. Sí, total. Y Esto el lo que hemos va a impulsar comentado esta guerra es tremendo. y en Estados Unidos también, ¿no? Hemos comentado esto del salto tecnológico armamentístico entre una Sí, guerra y la otra, sí, con sí. tan Es decir, poquito tiempo de diferencia. para poner las dos estrellas, al menos en un sector, los aviones y los tanques de la Primera y la Segunda Guerra Mundial parecen venidos de familias distintas. Sí, Son sí, sí, totalmente diferentes. completamente. Pero también hay que tener en cuenta una cosa con la aviación. La aviación virtualmente empieza con el siglo XX. El vuelo de los hermanos Wright en 1902 y poco antes Sí, el brasilero que ahora se me escapa el nombre. Pero sí, piensen, sí, 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 señor. de 1902 llegamos a 1969 a la Luna. Sí, es nada. Es una tecnología de súper desarrollo, Sí, con un avión de pasajeros supersónico. Una sí. cosa espectacular lo que ha Bueno, sucedido hay algo que en no esta es área. políticamente correcto. No hay impulso como la guerra Sí, para que el cerebro humano empiece a generar ideas, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Em, Así que, digamos, tenemos una Fuerza Aérea Británica que se está concentrando en sus mejores aviones, porque no nos olvidemos que detrás de la batalla hay fabricación, hay que Sí. producir, ¿eh? Y una Fuerza Aérea Alemana no muy mala, pero que tiene una pata corta, digamos, que son los bombarderos. Sí, acá yo Necesitan, sumaría una cosa, ¿no es cierto? Que esta Fuerza Aérea Británica que va a enfrentar la batalla de Inglaterra viene golpeada también, ¿eh? sí, no, Porque por supuesto, sufrió una paliza en Francia. sí, sí, Sufrió una paliza en Francia y los alemanes tuvieron bajas, pero no sufrieron ninguna paliza en Francia, ¿eh? no, claro, porque ahí hay que tener en cuenta una cosa. El sistema Dowding es del 33, me parece, por ahí. Sí. No se podía trasladar a Francia para el empleo de medios aéreos. Mm, Entonces, muchos pilotos están en un sistema mucho más limitado, sin el sí. apoyo que tenían en Inglaterra. No, Y tal por cual. eso sufren las bajas que sufren y no pueden mantener la superioridad aérea en la batalla de Francia. No, tal cual. Eso es lo que les pasa. En la página siguiente eh, vemos algunos oficiales de la Luftwaffe, Goering entre ellos, eh, y el que Eh, está sosteniendo el mapa es un otro brillante comandante de la Fuerza Aérea Alemana, que es el general Lorzer, sí, comandante de uno de los, no de los grandes grupos, de la grandes flotas, sino uno de los grupos aéreos, un sí. excelente oficial también, muy bueno. Hay que reconocer que más allá de algún trastornado, como siempre hubo, la Fuerza Aérea Alemana también tuvo muy buenos pilotos, Sí, muy buenos pilotos. y tipos que, a ver, salían del molde de decir, no, nosotros tenemos que ser una fuerza aérea que se dedique al tema del aire y no ver qué es lo que pasa con el resto, ¿no? No, Tenían otra concepción del tema, ¿no? No había tanta pelea en ese sentido. sí, no. Ya en la campaña de Polonia del 39, Mm. las columnas mecanizadas, sobre todo, llevaban un oficial de la Fuerza Aérea para coordinar el apoyo de fuego. Eso que estás diciendo, mirá, es impresionante de importante, porque eso es una revolución en serio, ¿eh? Sí, total, total. Total, Eso, eso lo cuenta Guderian en sus memorias. claro. Menciona a los oficiales que lo acompañaron y cómo trabajaban con ellos. La verdad No, que tal cual, tal cual. brillante. Algo, y además es algo que es muy difícil porque no es solamente que el tipo te dice dónde están los blancos y todo. Tiene que saber muy bien dónde está la propia tropa para no matarla con un ataque aéreo. ¿Me comprendes? Hay un montón de Exactamente. cosas. Es muy difícil eso. Mm. Aún hoy, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Siempre ha sido difícil eso. Eh, en la placa siguiente eh, es una gráfica complicada, Mm, pero para los que la quieran ver con un poco de paciencia, este es el sistema Dowding. Los puntos de vigilancia, de detección, el traslado de la información, el procesamiento y la decisión de los ataques. Eh, de hecho, el diagrama no es muy claro, pero no hay manera de diagramarlo bien, porque es complejo, es muy complejo todo el sistema. Em, ¿Y
cómo se planteaban las batallas acá. Que esto también es una cuestión técnica, pero vamos a hacerla lo más sencilla posible. En la placa siguiente, lo que tenemos en los gráficos, cuando se detecta una formación de bombardeo alemana, de las bases que estarían en su camino, salen cazas a perseguirlos. Si tienen efecto y se desvía la formación de bombardeo, generalmente eso ocurría cuando ya los cazas ingleses se quedaban sin combustible. Mm, Entonces, al desviarse la fuerza de ataque, desde otra base, cazas frescos la volvían a atacar. Con sí, lo cual le obligaban a una serie de maniobras, más allá de la destrucción de aviones, que les consumía combustible a los alemanes y que les consumía tiempo para llegar a los blancos elegidos. sí, La verdad que estaba muy bien coordinado eso. sí. Eh, y después hubo una mejora, en la placa siguiente se ve una mejora en las formaciones aéreas. Las formaciones aéreas para todos nosotros son, como se ve a la izquierda, en un trío, un Sí. triángulo, uno a la cabeza y dos atrás. ¿Qué pasaba? Una de las cosas que descubrieron los ingleses, que era muy rígido esto, Mm, porque les obligaba casi a empeñar todo. Entonces hicieron lo que se ve en la placa siguiente. La ampliaron, es decir, le hicieron más, separaron los aviones y le agregaron un cuarto avión. Y la formación, para los que nos están escuchando, miren la mano y miren los cuatro dedos de la mano. Esa es la altura a la que cada avión va. Es decir, claro, porque no perfecto. solamente están, digamos, separados linealmente, sino en Sí, altura, están en techos claro, diferentes. claro. Y eso además le daba la ventaja de que el cuarto avión podía apoyar a cualquiera de los otros tres en cuanto la cosa se ponía complicada. Era como Sí, crear una reserva en vuelo para combatir. sí. Eh, Acá el, me parece que tendríamos que mencionar, ¿no es cierto?, que arrancaron bien los alemanes seleccionando qué tipo de blancos iban a pegar, ¿no? A sí, diferencia de lo que hicieron posteriormente. sí, la verdad que se atenía mucho a la destrucción de la Fuerza Aérea, Claro, mucho a era eso, la clave. Esa mucho era a la eso. clave. Eh, el mapa 9, este que está acá, lo que tiene es el alcance de los aviones alemanes. Eso es un gran Mm, problema para los alemanes, sí. gigantesco problema. ¿Por qué? La línea verde marca la protección aérea Casas. de los cazas 109. La línea roja, el alcance de los Stuka, que no es tan importante, pero los bombarderos más pesados llegan más al norte. Y ahí el único que los puede proteger es el M110, Mm, que, como dijimos, es un caza destructor, pero no es tan maniobrable como para pelear con un Hurricane, ni mucho menos con no. un Spitfire. Así que hay algunos problemas. Los alemanes lo resuelven, digamos, con corazón y coraje, Mm. pero es un tema que hay que vigilar constante y permanentemente. Y en la placa siguiente vamos a ver las bases, cómo están organizados. La protección británica está basada en 4 grupos aéreos, ¿no? Los más importantes son los que están al sur de Inglaterra, ¿no? El 10 y el 11, después el 12 en el centro y el 13 en Escocia e Irlanda. ¿Y cómo los atacan? Hay 3 flotas aéreas alemanas, dos en Francia y Bélgica y una que viene desde Noruega a atacar, Sí. ¿no? Así Y que le hay, queda cerquita para salir de flanco, digamos. claro, así que hay un gasto de combustible importante, Eh, importante, es decir, ¿no? Tienen que llegar con un plan de vuelo muy ajustado, muy directo para atacar los blancos. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Acá en la placa siguiente hay algo interesante. Una de las cosas que el sistema Downing terminó incorporando son estas famosas mesas de movimiento de fuerzas dirigidas por mujeres. ¿M? sí, Vemos en blanco y negro una foto original de la eh. época y en color lo que son hoy museos Sí, estas todas mesas. usando lenguaje inclusive, inclusivo, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, desde Sí, sí, ya. sí.
Pero Vienen los perdón, pero aviones. además de eso, nadie las contrataba para hacer, digamos, bueno, en principio no era para ser inclusivos, sino porque eran los que podían. Pero Sí, además tenían que ser eficaces, digo. sí, ¿Pero para qué? Si No, con no ser mujer no amigas del basta. jefe y ese tipo de cosas. Eran señoras no muy había, eficaces. no había cupo. Bien, Claro. porque aparte me imagino que estas mujeres decían, ahí vienen los aviones alemanes, los Sí, eso está aviones. bien, claro, sí, sí. Claro, así que, y esto es interesante para el que pueda. Si encuentra en History Channel una de las pocas cosas buenas que han hecho, hay una documental sobre cómo un equipo de mujeres en la Marina Británica diseña las tácticas antisubmarinas. Ah, Es fantástica la miniserie. Es muy buena y es cierto lo que cuenta. Ahora, ¿qué Me llama la pasa? atención, por otra parte, digamos, por Mm, la precisión de la geolocalización que tenemos hoy. mm, Esos, esos palitos sí, corriendo los pinitos, mm, más o sí. menos, digo. más o menos era todo Sí, eso. ¿Eh? era más o menos, pero para los que tenían que responder a las situaciones les daba también más o menos un panorama. No, no, pero Eh, ¿entendés? ¿No? O sea, es realmente alucinante. Bueno, Sí. están por ahí. Bueno, eso es lo que demuestra que el cerebro humano es imbatible. No hay GPS, inteligencia artificial, ni un corno que pueda combatir contra la inteligencia natural del cerebro humano. Porque estos hombres con esa poca información resolvían la batalla. Habrá es capacidad profesional, es dedicación, es mucho más de lo que tenemos hoy. ¿Qué sucede? Los alemanes empiezan a preocuparse porque no solo las bajas que sufren, sino que las bajas que producen no tienen efecto, es decir, sigue habiendo mucha fuerza del lado de la defensa británica. Fuerza que está guiada, por supuesto, con la producción y el entrenamiento de pilotos. Tengan en cuenta que los pilotos británicos acá, donde hay muchos de carrera básica, pero hay muchos que se incorporan, hay polacos, hay argentinos, hay gente eh, que viene acá a apoyar, canadienses. Bueno, tenían un entrenamiento de 3 semanas. sí, Los subieron a un avión para pelear con un Messerschmitt alemán. La verdad que sí, el esfuerzo era muy grande. Entonces, amplían el objetivo y deciden bombardear las fábricas, las que por lo menos conocen. ¿No? Logran dañar bastante una de las fábricas de Hurricane, las otras no sufren mucho daño, y van a ampliar también a los depósitos de combustible. Y eso va a llevar a un problema. El 24 de agosto de 1940, uno de los ataques se dirige a unos depósitos de combustible que están en el West End de Londres. sí. En ese ataque hay dos pilotos a los que, digamos, les sobran bombas y no tienen mejor idea que atacar Londres. No el depósito de combustible, sino parte de la ciudad. Con lo cual se produce un escándalo, una modificación al plan, la verdad es un golpe muy fuerte. Eso Entonces, no fue planeado, Jorge, ¿no? O sea, no, ¿Qué onda fue? es decir, lo hicieron de onda. improvisado de jodido, digamos. Claro, se venía hablando, obviamente, sí, se discutió si se bombardeaba Londres y otras ciudades y demás, pero técnicamente el objetivo y la forma original del plan estaba bien. Acá en la placa siguiente vamos a ver parte del bombardeo, este, detrás del puente de la Torre, Famosa famoso foto. puente, exactamente, eh, y esto va a producir algo. Primero, ahora vamos a ver a Churchill dando vueltas por acá. eh, Churchill tiene que hacer algo, porque la gente está choqueada. Todavía no habían sucedido este tipo de ataques. De inmediato, Churchill ordena el bombardeo de Berlín. Sí, Y hay, ¿Paso querés? sí, en la siguiente lo que vamos a ver es el bombardeo posterior de Londres, donde la Catedral de San Pablo se salva milagrosamente. mm, Una cosa misteriosa. ¿Por qué San Pablo se salvó? Nadie lo puede aclarar. Y en la siguiente, ese mismo 24, la visita de Churchill a revisar los daños. ah, Bueno,
24 de agosto se produce este ataque alemán, 25 de agosto se produce el ataque británico a Londres. Y ahí cambia, se pudre, y ahí Y ahí, ahora acá te Ahí se paso, ¿no? pudre Sí, todo. acá claro. se pudre Sí, todo. ahí pasemos. Ahí se pudre todo porque se bombardea Berlín y del otro lado, esto es bien inglés, como si estuvieran viendo los resultados de un partido. Ahí, por las calles de Londres hay planos donde se explica el ataque que se hizo sobre Berlín. Es decir, como si estuvieran viendo los resultados de una carrera de caballos o algo así. Por ahí alguna Que apuesta, los pibes hacían también, ¿Cuán ¿por qué no? desprevenido toma Hitler el bombardeo de Berlín? mal. Mucho, mucho. Después nosotros vamos a hablar de una película que se llama precisamente La Batalla de Inglaterra, y hay un par de escenas que dicen ser ciertas. Una es esta: hay dos oficiales de la Luftwaffe que están de licencia en Berlín el día del bombardeo, y había una frase que había dicho Goering, Ya. que era: si los ingleses bombardean Berlín, yo me voy a llamar, no recuerdo qué nombre judío eligió, la verdad. Sí, es propio del idiota este, que lo Sí, lleva a un sí, desastre. Pero, claro. ¿y eso cómo podía ser? Digamos, cómo no se les ocurrió que esto podía ser? ¿Desconocían, Bueno, no sé, el espíritu, la potencia, la posibilidad de que bombardearan, la idea No, de no creo, eso es no, una no. fanfarronada para mí, Es el ¿eh? decir, es perfil una, de Churchill? O sea, ¿cómo no, podía ser que no se les ocurriera un no, contraataque de esta es característica? una fanfarronada política contra la que nadie podía pelear. Tal cual. Es decir, nadie va a poder, y nadie se podía oponer a Goering y a Hitler para decir si van a venir a bombardear Berlín. Todo el resto sabía eso, no, Claro, no se es les podía decir, explicar. la Fuerza Aérea, los oficiales técnicamente sabían que era posible. Así que eh, quedaron así. Ahora, ¿qué sucede? Atacado Berlín, atacado Londres, cambia la estrategia alemana. Esto es uno de los problemas, esto es una de las cosas que lo lleva al fracaso, a la operación, porque empiezan a atacar ciudades, Claro. lo que realmente no tiene mucho sentido, porque la idea era destruir la Fuerza Aérea, eh, y además porque eh, después, a pesar que hay una teoría sobre el bombardeo estratégico y además, durante la guerra después se descubrió que los bombardeos a ciudades lo único que hacían era que la gente se pusiera más furiosa contra el enemigo. Claro, eso te iba a Pero decir. aparte Hay venían muchas, ganando la batalla los alemanes hasta este momento. Sí, hay sí, muchas sí, cosas Los británicos no de podían cómo soportar cómo reforzó. venía. Perdón, sí, te sí, interrumpí, Guille. No, 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 sí. nada, que no, que la tasa de derribos que tenían los británicos estaba acotando su capacidad de combate, no podían sostenerlo. No, no podían, ya no podían. Sí, por eso digo, Así. hay mucho, por eso mi pregunta sobre a ver, cuán inesperado era, porque hay muchas películas y hay lecturas respecto de cuánto el bombardeo sobre Londres reforzó el espíritu de los británicos, ¿no? Cuánto Mira, los afianzó. Y mira, recordemos que no hace mucho también fue Dunkerque, o sea, no sé cómo venían, era como que recibían los palos y se sí. envalentonaban. Bueno, hay una cosa. Esto que estábamos discutiendo y que se ha planteado desde el punto de vista teórico y demás, para mí siempre tiene el último asiento en el ser humano, en la forma en que la gente reacciona. ¿Eh? Hay un autor alemán que se llama Sven Haschel, que escribió una serie de novelas de Sí. guerra donde cuenta parte de su vida militar. En una de ellas, A mí me gustaba, ¿no? que eran lindas novelas, en una de ellas él cuenta que es un Sí. prisionero, es un alemán, pero es un prisionero político en un batallón militar de castigo, y que está cerca de una ciudad, yo no Ah, recuerdo si es Dresden o qué, y después de un bombardeo, bueno, ellos los llevan a limpiar la ciudad y ayudar a sacar a los heridos y demás. Bueno, lo que él cuenta es espantoso, todo lo que encuentran, los muertos, la destrucción y demás. Pero es interesante lo que él ve que la gente dice. La gente, en vez, es una vez que el bombardeo ha pasado, en vez de bajar su moral y decir, bueno, la verdad que si nos pasa esto deberíamos aflojarla, se ponen más furiosos contra el que atacó. ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Una vez que uno ha recibido un ataque de cualquier tipo y no lo puede repeler, lo único que le queda es la furia, no la mansedumbre. Así que bueno, esto es, salvo en nuestro caso cuando con los ataques de Hezbollah, ahí nosotros decimos,
Bueno, Eh, está bien. bueno, pero nosotros somos una, no quiero decir porque se van a enojar todos, pero somos Sí, una cosa rara, por lo menos una cosa rara. Es decir, ese episodio, aunque sea novelado, que tiene apoyo en anécdotas personales reales, es lo que sucedía en todos lados. Y cuando en el 42 el Comando de Bombardeo Británico hace el estudio del efecto del bombardeo estratégico, llega a la misma conclusión. La gente impotente por no poder haber evitado o rechazar o vengarse de quienes lo atacaron desde el aire, lo único que hace es juntar furia, juntar más furia contra el enemigo. No hay otra cosa acá, no hay otra cosa. Así que dejar de bombardear las bases y las áreas de producción de aviones para pasar a bombardear las ciudades, lo único que va a hacer es reforzar el espíritu británico. No hay ninguna cosa. Además de Aún, que gastás bombas en no romper nada, digamos, romper casas. claro, 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 porque además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se bombardea desde el aire y no se ocupa la tierra, todo daño que uno hace queda en manos del que sufrió el bombardeo para repararlo. claro. Así que no es tan sencillito. Es decir, tenés que pegar mucho para que no lo puedan reparar. Y aún, y en este episodio de Bombardeo de Ciudades, en la página siguiente hay una foto famosísima que es Churchill visitando eh, la Catedral de Coventry. Sí. Coventry está prácticamente en el centro de Inglaterra. La destruyeron Coventry. La verdad que fue espantoso. Incluso hay una historia que dice que los alemanes acuñaron un nuevo verbo que era coventrizar por la destrucción que habían hecho. Pero aún así el espíritu inglés no cayó, no tuvo ningún efecto. O mejor dicho, tuvo el efecto de potenciar el espíritu inglés eh, para mantener el esfuerzo de guerra. Eh, esta desviación, esta desviación es yo creo el golpe peor que le dio Goering al plan de la batalla de Inglaterra. Fue un desvío de recursos, una pérdida de aviones, pérdida de tripulaciones, blancos innecesarios, ya no sirvió, ya el plan no servía, no servía, no servía. Y de hecho, en este momento al menos, la producción de casas, porque también aquí hay una cosa, los ingleses pueden en este momento dedicarse a producir casas y nada más. Todo lo Sí, demás que producen es marginal. Entonces hay una reposición bastante importante de aviones. Los alemanes tienen que hacer casas, tienen que hacer bombarderos, tienen que producir tanques, tienen que hacer un montón de cosas más. Entonces no hay el esfuerzo de producción no se puede concentrar fácilmente en esto. Porque tengan en cuenta que si esta batalla funcionaba, después hay que venir a desembarcar. Hay que construir la barcaza de desembarco, equipar a la tropa, los tanques, la artillería. Entonces, también eso es una gran desventaja para los alemanes. La batalla va a empezar a languidecer en el sentido que los alemanes no, empiezan a dejar de lograr éxitos. No ¿Querés que logran, no pase? logran, no les funciona. El plano siguiente es nuevamente una visión de los grupos de combate y las áreas. Es interesante este mapa porque muestra que se bombardeó también Irlanda. sí. Hubo esfuerzos para bombardear, dañar todo lo que se podía, aunque realmente eran daños que ya no tenían efecto, ya no tenían ningún efecto. Em, para septiembre, piense que esto empezó en julio, perdón, para septiembre ya la cosa para los alemanes no iba, no iba. Aquí Pero insisto con esto, podrían haber ganado. sí, sí, si se hubiesen, Es muy ridículo todo, es increíble. La si se, estupidez. claro, si se atenían al plan, tenían grandes posibilidades de ganar, grandes posibilidades de ganar. Estaba bien hecho, pero no se pudo. Yo puse un dibujo, una foto, perdón, en la página 19, donde está Goering nuevamente reunido con algunos oficiales. Porque también hay una anécdota que cuenta la película esta que mencionábamos antes, de que en un momento, ya les digo, septiembre, está a punto de terminar la batalla, Goering se reúne con unos pilotos y les dice que él los va a apoyar, que le digan qué necesitan que él se los va a dar. Y se dice que los pilotos alemanes le dijeron a Goering que lo que necesitamos son Spitfire.
Porque, claro, es decir, era, eran mejores. El BF-109 le podía pelear, pero seguía siendo mejor el Spitfire. Así que ya no daba más la situación. No daba más la situación. Eh, para fin de septiembre ya no hay prácticamente nada que hacer. eh, y el 31 de octubre se cierra la campaña. Se termina. No Pero hay. te das cuenta, ¿no es cierto?, que lo que estás relatando es la nada. Claro, eso, o Exactamente. sea, es como, bueno, no sé si querés que pase al siguiente. Para mí es un dibujo, ¿no? Sí, El, pues es interesante porque muestra la acción británica. claro, tal cual. Este, Sí. y Le- claro, es lo que dice Guille, ¿qué pasó? O sea, ¿qué claro. pasó? ¿Qué? Es muy simple. Lo que pasa es que Se como todas las gastaron, batallas, claro, es, cuando uno tiene un buen plan, es cierto que algunas piezas del plan las va a tener que cambiar porque los hechos se lo van a indicar, pero no puede cambiar la esencia del plan porque se puso nervioso, porque se enojó porque bombardearon Claro, Berlín, por cualquier claro. estupidez. Porque entonces todo el esfuerzo hecho con el plan original se pierde y ahora se está peleando prácticamente sin plan. Sí. Vamos a ver qué pasa. Y No, y eso es además te esto. estás enfrentando a un país que estos tipos también tenían fuerza aérea en el lejano oriente. También, también. Así ¿Me que, y entendés? esto, claro. Y además acá empieza a pesar algo que Guillermo contó hace un rato, y es que algunos empiezan a calcular que si van a pelear con Rusia necesitan aviones. Y sí, No pueden seguir gastando aviones acá cuando no están logrando nada. no. Además, a esos rusos a esa Unión Soviética que van a pelear, tenía una fuerza aérea muy numerosa, muy obsoleta también, hay que decirlo, pero numerosísima, que vos tenés que enfrentarla de alguna manera. Sí, sí, Pero ni porque, hablar con la logística de sostener las operaciones en la Unión, en Rusia sí, y no, trasladar todo el paquete del oeste para allá. sí, Sí, Es una sí, no, locura. la idea que lo hemos hablado 20 veces, cada vez que hablamos de la Segunda Guerra, de la pelea en dos frentes. Pero quizás, estoy pensando, ¿no? Quizás pensó que este frente lo finiquitaba, que se quedaba con Gran Bretaña o con parte de Gran Bretaña, con la facilidad con la que se había quedado con Francia. claro, porque no perdamos de vista que acá la destrucción de la Fuerza de Protección Aérea Británica era el paso previo a la invasión terrestre, al cruce del Canal de Claro, la Mancha. Es decir, no era la batalla de Inglaterra no era una batalla independiente del resto. no. Formaba parte de un plan estratégico mayor. Y, Pero bueno, sí, y con una fuerza de submarinos alemana mm, que, por lo menos en la teoría, podía bloquear el canal, sí, este, ¿no es cierto?, limitando sí. las operaciones de la flota. Ya que, no te digo de forma permanente, pero por lo No, menos un pero, espacio para cruzar. claro, pero entre los submarinos, los pocos buques de superficie y el dominio del aire, el cruce estaban casi Sí, asegurados. sí, y yo no creo que los tipos hayan tenido una mirada de nos hacemos de todas las islas, sino qué sé yo, Londres y un poco más y Sí, una cosa así, ¿no es cierto? Y sí, después vemos. el objetivo principal creo que lleva a Newcastle, que es más o menos la mitad de la isla. Por Así eso te que, digo, no daba para mucho más. Ahí sí, te lo puedo creer. sí. Pero no sé. Así que esta es una batalla donde alguien que puede ganar empieza a cometer errores y no sale. Pero lo interesante es que no comete errores porque las circunstancias lo llevan, que eso No, también es posible. No, acá cometen errores de capricho, sí, Bueno, porque pero habla sí, mucho, cuántas veces también lo hablamos, habla mucho del medio ambiente, de los altos mandos nazis. sí. sí, Y, sí, y también rompe un mito de la eficiencia y de la racionalidad con que se movían. No se movían se movían muy por espasmos, porque si no, claro, no te explicás. sí, ciertamente, ciertamente. Así Ahora, que, también la batalla de Inglaterra deja muchas enseñanzas para lo que viene después, es decir,
los bombardeos que se hacen estratégicos en Europa, los bombardeos estratégicos que se van a hacer en Japón más Sí, adelante, más avanzada la guerra, ¿no? El tema de la escolta, se aprende mucho de claro. lo que hicieron los alemanes, guarda. ¿Eh? Sí, sí, el tema, sobre todo el tema de la escolta es fundamental. Sí, Aprenden mucho de cómo proteger las formaciones aéreas, cómo llevarlas, hasta dónde las pueden llevar. sí, La verdad que en la guerra sí. uno mejora si aprende por lo que le sucede. Sí, la Fuerza Aérea Alemana en lo que es caza va a mejorar mucho Sí, en lo que viene. En el tema bombardeo no avanzan en no, nada. no, no, ahí se quedan plantados. Ahí no mejoran para nada. Ahí no mejoran para nada. Quizás vos podías decir, bueno, pero empezaron a desarrollar los cohetes, viste, para el bombardeo, digamos, con las B1, B2, todo eso, Sí, pero tarde, poco y nada. sí, no alcanzaba. Ya no alcanzaba, ya era tarde. Es Sí, decir, acá hay un tema clave. Para el tiempo de esta batalla, el Messerschmitt 262, el avión a reacción, sí, estaba casi listo para entrar en producción. nada, Y Hitler dijo que no. ¿Y por Porque qué? claro, porque producir el avión a reacción era una relación de 3-1 con los aviones regulares. claro. Entonces no le vio el potencial, no se dio cuenta. Si él en 1941 hubiese tenido ese avión a reacción, que era fabuloso además, distinto hubiese sido la situación, ¿eh? Muy No, tal distinto. cual. Así que, No, tal cual. Y hay también, ¿no es cierto?, esta tendencia que tuvieron todos los alemanes en las tres ramas, ¿no? Sobre todo en el ejército sobre todo en el ejército, a diversificar el esfuerzo, ¿no? sí, sí, Es sí, una cosa de locos, buscando el tanque perfecto, el caza perfecto, sí, el tal cosa, y no en estandarizar y quedarse con algo bueno y con eso también se sobretendieron porque sí, sin sí, capacidad sí, para hacerlo. sí, sí, una tontería. La Y verdad que perdón, y esto también tiene otra falla de origen también. Los mandos le dicen a Hitler que el 39 no era la fecha para iniciar una guerra en Europa. claro, claro, No estaban listos. En el claro, 41, en el 42, eso podría haber sí, sido otra cosa, pero no estaban listos para ir a la guerra tan temprano. sí, todo, porque el plan de la Marina, recién a fines del 42 estaba más completo en Sí, cuanto a unidades de superficie y demás, pero bueno, Tenemos que hacer una más sociológica, si querés, de por qué se precipita todo. sí, sí, sería Siempre bueno, lo hablamos así sería como a bueno. puchitos cuando vamos Ujú, haciendo sobre todo las batallas, las primeras batallas, digamos. Pero de por qué se precipita. Igual, también es cierto que el éxito, digamos, de la primera parte, medio que les debe haber dicho, bueno, estamos en el buen camino. sí. sí, sí, Viste que era por acá. sí, todos se deliraron y los que no se deliraron y quisieron explicar, che, tengamos cuidado, terminaron fuera de las Fuerzas Armadas. Y Sí, y, así y funciona en también el todas mensaje, partes. sí, y el Sí, mensaje que venía de Washington era este, raro, ¿no? En el sentido de que parecía que no se iban a meter, que no se repetía el tema de sí, la Primera Guerra Mundial, ¿no? sí, muy errático, Muy un relato errático, errático. Sí, mm, pero para mí el punto de inflexión final es haber decidido ir contra la Unión Soviética. Ese sí, Claro, fue claro. eso, el acabose, viejo. sí, sí, Pero una bueno, es todo tontería, la verdad. contrafáctico, pero Pero si bueno, hubieran tenido éxito en esta batalla, bueno, ir contra Rusia no era mm, como tan sí, loco. claro, pero ahí está el tema. Si vos vas encadenando éxitos, bien. Ahora, si tenés un plan de encadenamiento de éxitos y cada éxito se te vuelve un fracaso, no podés seguir. Tenés No, que no, no, parar. por supuesto, Tenés que por parar. No, y supuesto. pensá que de acá los tipos van a saltar al África para darle una Eh, mano al Duce, ¿no es cierto? Van a ir también después a Grecia, porque también el pibe se le había ocurrido hacerse de Grecia y todo ese tipo de cosas. Albania, es toda una una locura. historia que suma antes de irse a la Unión Soviética, ¿no? Es muy loco todo lo que viene, este periodo que va entre la batalla de Inglaterra y el 22 de junio del 41 en que invaden la Unión Soviética, hay un montón de operaciones que Sí, no estaban en el planeamiento. sí, no, muy loco. Todo muy loco y apresurado. Y Sí, apresurado. y qué habla también, qué control tenían sobre Benito. Ah, Ni- sí. Ninguno. Ah, ninguno. Benito Benito no lo era, podía un controlar. alma,
un alma que jugaba por su cuenta, qué sé yo, no sé, una locura. Sí, sí. Sí, bueno, el cuerpo aéreo que mandó acá, lo mandó Claro, para salir en la foto, digamos. Nada más. exactamente. Nada más. O sea, fue un lastre de generar despelotes. ¿Para qué Sí, irse al norte de África? sí, siempre, siempre. Guille, ¿No? para qué irse a la Unión Soviética? Sí, también. Claro, no. Todo, todo, exactamente. Bueno, tenemos la última que es la peli. Claro, la última es Sí, la recomendación. Busquen La Batalla de Inglaterra, que es una película, una típica película de guerra británica. sí. ¿En qué sentido? Prolija, seria, con datos históricos correctos, dramatizaciones bien hechas. La verdad que es fantástica la La película. gráfica es maravillosa, la gráfica es buenísima, como que Sí, después no sí, se volvió a hacer. sí, Y los hermosa. aviones son Mm. españoles. Sí, claro, Claro, los bombardeos que muestran son bombardeos que tenía la Fuerza Aérea de España en ese claro. momento posguerra, ¿no es cierto? Ujú. Que todavía los Sí, tenían. así es, así es. Por eso Así que filman en España. es interesante ver la película porque los aviones son reales. Exactamente. No son dibujitos como ahora, son todos reales. Bueno, yo digo esto porque a mí siempre me impresionan las películas más viejas, porque cuando vienen 5.000 tipos corriendo o a caballo, son 5.000 tipos. No Sí. son 15 que los reprodujeron electrónicamente, ¿no? Bueno, no te quiero recordar, pero Estás en el sindicato de los extras. eh, Claro, claro. en Waterloo, ahí también, También, también. también, son todos, los pibes Fantástico. son pibes de carne y hueso. Sí, están ahí. Fantástico. Patética qué sé yo, la imagen de Napoleón gritando por Grouchy, pero después de todo eso, digamos, No, no podía él Bueno, con su alma. Bueno, no sé si nos ha quedado bueno, algo, muchachos, para tocar algún tema. no, me parece que no. No, no, ¿no? Creo que no, no. no, no, Perfecto. Creo que no. Tampoco hemos no. debatido qué hacemos la semana que viene. Ah, es No, cierto. es Eh, cierto. Bueno, será bueno, sorpresa, será así sorpresa. es, así es. Por esta semana les damos las buenas noches, les deseamos que no se les haya pasado el asado, hemos estado más que moderados y nos vemos la Sí, semana que viene con, insisto, algo que no sabemos, todavía no lo decidimos. Buenas así noches es. a todos. Un Chau, chau. abrazo. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.